Aleluya, aleluya. Estamos en la serie Fe en Acción. El texto base de esta serie es Santiago capítulo 2, versículo 20. Santiago capítulo 2, versículo 20. Esta versión dice así: no seas ignorante. Otra versión dice: no seas tonto. Otra versión, como Reina Valera, lo dice más romántico. Yo siempre he dicho que Reina Valera es romántico. Oh, hombre vano. Debes darte cuenta de que la fe sin las acciones es inútil y no sirve para nada. Tome asiento, por favor, sean todos bienvenidos. Bienvenidos a este tiempo de celebración. El título de esta enseñanza es: si hay fe, hay acción. Cuando empezamos a hablar de la fe, empezamos a hablar primero en el primer tiempo acerca de la creencia. Y aclarábamos de que la creencia tenía que ver con el conocimiento, con la habilidad o la destreza de creer en algo, sea verdadero o no. Pero cuando hablamos de la fe, hablamos que más que un pensamiento, una emoción o una decisión de la mente, inclusive más que solo palabras, la fe nos debe llevar a actuar en base a lo que creemos. Creemos en algo, pero aun cuando creemos en eso, no hay fe, porque solamente creemos, pero no hacemos nada. Pero cuando creemos en eso y actuamos en lo que según creemos, entonces pasamos de la creencia a la fe. La fe nos lleva a actuar en base a lo que creemos. Para que podamos recibir lo que hemos creído, la fe debe llevarnos a la acción. Hay una historia interesantísima de una mujer que, a pesar de lo que estaba viviendo, de su posición económica, de su enfermedad, decidió accionarse, decidió ponerse en acción para recibir su milagro. Y lo tremendo de esto es que esta mujer, a pesar de lo que hizo, no se menciona su nombre en la Biblia. Tal vez no era nadie importante. O tal vez sí, no lo sabemos. No hay mención acerca de esta mujer. O peor que eso, por la condición que tenía, por la enfermedad que tenía, por la situación que estaba viviendo, era considerada inmunda por la naturaleza de su enfermedad. Y no solo se le permitía estar en público, pero además de eso, había quedado en la miseria, porque había gastado todo su dinero en médicos. Así que también, aparte de enferma, aparte de inmunda, también era pobre. Así que imagínate esa situación. Y yo quiero que pongas un poquito tu mente a trabajar. Porque cuando una persona está pasando por un momento de enfermedad, pero tiene dinero, bueno, dice: yo voy al médico voy al otro, voy a aquel, voy al especialista, voy a tal, me voy a hacer este tratamiento, voy a pagar aquello, voy a hacer lo otro, porque tiene la manera de cómo tratar de medio aliviar la situación de la enfermedad. Si de repente no tienes plata, andas pelando, pero estás sano, tú dices: bueno, pero por lo menos estoy sano. Por lo menos puedo echarle pichón al asunto, como dicen por ahí, ¿no? O tal vez, en los peores grados, en los momentos más difíciles, dices: no tienes plata, no estás muy sano que digamos, puedes tener 7 enfermedades. Pero dice: bueno, pero por lo menos puedo seguir trabajando, puedo seguir guapeando, puedo seguir luchando, puedo seguir tratando de llevar la vida. Pero esta mujer, escúchame, y yo quiero que te centres acá, pero esta mujer tenía todas las de perder. Era pobre,
estaba enferma y desechada por la sociedad. ¿Qué tal? Pero ella, a pesar de esta situación que estaba viviendo, a pesar de su situación real, verdadera, ella escuchó unas noticias. Ella escuchó hablar de alguien que se llamaba Jesús. Que ese Jesús, escúchame, tenía el poder para sanarle. Así como usted y yo estamos escuchando hoy de hablar de ese Dios todopoderoso y que tiene el poder para cambiar nuestra vida y nuestra realidad. ¿Usted lo cree también de verdad? Ahora escúcheme esto. Así que ella decidió romper las reglas sociales de su época y salir para meterse en medio de una multitud, tratando de que nadie la reconociera, porque si la reconocían le caían a piedra, para ver si podía tocar a Jesús. Si aunque sea pudiera tocar su vestidura, sin que él se diera cuenta de paso. Y así ella pudiera recibir su sanidad. Ella estaba determinada, se puso en acción para recibir el milagro. Vuelvo y te repito, ella tenía todo la de perder. Estaba enferma, por la situación de la enfermedad que tenía estaba débil, no tenía dinero, era inmundo, la gente la veía y decía, esa es la mujer inmunda, no se le puede acercar a nadie. De hecho, ella tenía que vivir en otro lugar apartado, donde generalmente vivían las mujeres que le venían el periodo. Esos lugares apartados. Deberíamos aplicar eso en estos tiempos, ¿eh? Mandar a las mujeres a otro lado cuando le ven el periodo. Ok, después hablamos de eso. Escúcheme. Estas cosas solo se me ocurren a mí, escúcheme. El asunto es que esta mujer tenía toda la de perder. Y de paso ella dice, no, yo voy a tratar de que no me reconozcan. Me voy a meter entre la multitud sin que me conozcan. Y voy a tratar de tocar al maestro, aunque sea su vestidura, aunque sea su túnica, la voy a tocar. Pero que él tampoco se dé cuenta. Para yo voy a recibir mi milagro. Y escúchame. Y aun cuando esta mujer lo tenía todo de perder, y ante cuando esta mujer estaba fracasada, arruinada, pobre, enferma, débil y desahuciada, esta mujer recibió el milagro. Y hay varios aspectos en el proceso de esta mujer que yo quiero resaltar el día de hoy. Puntos importantes para activar nuestra fe y poder recibir el milagro, como aquella mujer que no tenía ninguna opción, como esa mujer que estaba desahuciada por los médicos, como esa mujer que se había quedado pobre, ya había gastado todo el dinero, como aquella mujer que había sido abandonada, como aquella mujer que había sido rechazada, como aquella mujer, escúchame, que estaba débil y sin fuerza, pero la mujer se activó. Así que cuando usted y yo nos activamos, también recibimos el milagro. Esto es cuestión de fe. Así que te voy a dejar algunos puntos importantes. Número 1. La fe supera los obstáculos. Escúchenme. Si de verdad hay fe, la fe supera los obstáculos. Si no, solamente es que creemos en algo, más nada. Vaya conmigo, por favor, Marcos capítulo 5, versículo 21 al 26. A leerte algunos versículos del relato de esta mujer. Marcos 5, 21 al 26. Dice así esta versión. Pasando otra vez Jesús en una barca,
a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. O sea, Jesús dijo: bueno, vamos, chamo, yo quiero orar por tu hija. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer, aquí entra en escena la mujer, que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Yo quiero resaltar algunas cositas interesantes en este texto que usted y yo tal vez lo hemos leído a carrera de caballo y nos encontramos solamente al final de: oye, Dios va a recibir el milagro. Pero todo el proceso que vivió esta mujer. Escúcheme esto. Jesús dejó la región de los gentiles alrededor del mar de Galilea, en donde él se encontró con este hombre que poseía muchos demonios. Ahora él regresaba de la ciudad de Judá a la orilla, y a las grandes multitudes inmediatamente vinieron esa multitud a Jesús. Pero tome en cuenta esto: se le acercó el principal de la sinagoga, que más o menos era como un pastor o es uno de los líderes principales de la iglesia, del templo. Así que no era cualquier persona, era una persona importante, era una persona de renombre, era una persona que la gente, todo el mundo lo veía, lo admiraba, lo reconocía, lo honraba. Así que era una persona muy importante, diga conmigo, muy importante. Él vino desesperado a Jesús, se postró a sus pies. Prestame atención a esto, no te lo pierdas, no te pierdas en la línea que te estoy llevando. Escúchame. Este hombre importante vino y se postró delante de Jesús. Y eso es una acción de adoración. ¿Me está escuchando? El tipo importante se humilló delante de Jesús, se postró delante de Jesús y le rogó, le decía: maestro, por favor, ven a mi casa y pon la mano sobre mi hija para que viva, para que sea sana. Jesús, al ver esta actitud, dijo: wow, este tipo importante, prácticamente un pastor de la iglesia, vino a mí, se humilló para pedir un milagro para su hija. Así que decidió Jesús ir con él. Pero había una mujer que también tenía una meta, que tenía un reto, que tenía un desafío. Y esta mujer decía: si yo tan solo toco el borde del manto del maestro, yo seré sano. No importa que no lo toque a él. Le puedo tocar un cabello, le puedo tocar, no sé, la sandalia. Algo le tengo que tocar. Que ella tenía la seguridad que al hacer esto, ella recibiría su sanidad. Pero también entendía que ella tenía una parte que hacer para recibir la sanidad. Ella tenía que accionarse. Ella no solamente se quedó en su casa diciendo: yo sé que Jesús me va a sanar, yo voy a esperar a ver si algún día viene o alguien lo trae, yo me voy a quedar aquí en el lugar donde estoy viviendo. No, sí, yo me voy a quedar y yo sé que Jesús va a hacer algo, pero yo no voy a hacer nada, yo voy a esperar. No. Ella se accionó, ella se activó, ella decidió hacer algo. ¡Aló! Pero fíjate como dice el texto: 12 años sangrando.
Usted y yo nos sacan la sangre, si vamos a donar sangre, y nos paramos de la silla mareados, ¿verdad que sí? Que nos está dando un patatú. ¿Cuánto es que sacan? ¿Medio litro? ¿1 litro? Nos sacan medio litro de sangre y andamos medio litro. Esta tenía 12 años sangrando. ¿Me está escuchando? Así que unos cuantos litros de sangre había botado. $12 años padeciendo la enfermedad. 12 años. 12 años. Pero también la Biblia dice, y había sufrido mucho de muchos médicos. Yo no sé, sobre todo en el caso de las mujeres. De repente nosotros somos un poquito más escépticos a estas cosas. Pero yo soy de los que creo. No, bueno, no voy a especificar mucho porque estamos en vivo. Y esto va a quedar grabado, está por las redes sociales. Pero imagínese que la expresión que dice había sufrido mucho de muchos médicos, significa que cada médico que ella iba, era cada médico que la jurungaba. Ahora sí me estás prestando atención a esto. Se te iluminó, se te reveló. Cada que cada médico, abra las piernas, déjeme jorungarle para ver qué es lo que tiene. Así que todos los médicos que ella había visitado la había jorungado. Imagínese cómo se sentía esa mujer. ¿Me está prestando atención a esto? Imagínese la vergüenza de esa mujer que me decía, bueno, otro más. Y yo me imagino que en aquellos tiempos, que era un poquito más rústico que ahora, ahorita por lo menos hay asepsia, la gente, los médicos se lavan las manos, usan guantes estériles para tratar de no infectar o contaminar más la vulva o la vagina de la mujer. Usa, puede ser, equipos esterilizados, con mucha precaución, con mucho tacto, con mucho... ¿Tú te imaginas en aquellos tiempos? ¡Hágame ahí! ¡Hágame ya! ¡Vamos a ver! ¿Qué es lo que tiene? ¡Aló! Mira, aquí puede haber mujeres que posiblemente que le han hecho, ¿cómo se llama eso? No, tacto no, citología, eso. Es que con solamente el hecho de que que no sea su esposo le esté jorungando ahí, ya con eso ya. De hecho, por eso la mayoría de las mujeres que son, ¿cómo es la palabra? Que tienen cierto pudor, reservada, buscan generalmente una doctora, una mujer y no un hombre. Pero en aquel entonces las doctoras no existían. Aló, todos eran hombres. Recuerda que tenemos una cultura ya masculina, machista generalmente. Así que yo me imagino que la tipa de la desesperación, mira, por allá hay un brujo, yo voy para allá del brujo. Mira, por ahí un hierbatero, voy para el hierbatero. Mira, voy para un médico, voy al médico. Mira, un hombre se graduó, voy para el regraduado. Mira, el viejo que tiene todo 40 años, me dice, voy para el 40 años. No, encontré otro tipo por allá que no sé dónde que es posible, pero voy para el otro tipo. Así que yo me imagino que todos los tipos de la sociedad la había jorungado. Y de paso, a ponerle la flor a la torta, yo no sé si tenía algo de plata, yo no sé si era rica, no lo dice la escritura, pero dice que por lo menos lo que tenía lo había gastado todo. Dice, y gastado todo lo que tenía. ¿Cuánto tenía? No lo sabemos, pero lo había gastado todo. Así que no importa si tenía mucho, tenía más o menos, o tenía poquito, lo gastó todo igual.
Y de paso dice, y no había aprovechado nada. O sea, no había mejorado. Me imagino que cada vez que alguien la jorungaba se ponía peor. ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué? Por lo que le acabo de decir, ¿vale? No me está prestando atención. No había asepsia como la hay ahora. No había guantes quirúrgicos como lo hay ahora. No existía el jabón antibacterial o qué sé yo para limpiar bien las manos, las uñas, la broma, sino que generalmente los médicos, si acaso un poquito de agua con cualquier cosa y guácata con la mano para allá adentro, y más infección, y más enfermedad, y más malestar, y más dolor. ¿Aló? De hecho, en una oportunidad estuve investigando acerca de estas cosas y decían que ellos usaban generalmente cosas de hierro para procedimientos quirúrgicos. Y después, muchos años después, es que se dieron cuenta que no podían usar hierro porque el hierro trae óxido y el óxido contamina la piel. Entonces empezaron a usar otros materiales como el bronce, si mal no recuerdo, creo que era, o la plata, algo así, que era un poquito más limpio, pero igualito no era algo de sexo, no era algo puro. Y dice la Biblia, y el texto que leímos hace rato, que antes le iba peor. Cada vez que iba para otro médico, como dicen por allá por la tierra de oriental, le iba más peor todavía. Le iba mal. Así que escúcheme. Esta mujer tenía una meta. Ella dijo, si yo toco al maestro o cualquier cosa que tenga el maestro, yo voy a ser sana. Ella tenía la seguridad que Jesús tenía el poder para sanarlo. ¿Cuántos creen que Jesús tiene el poder para cambiar su vida? Pero también ella tenía una parte que hacer para recibir su sanidad. Ella tenía que accionarse. Y esta mujer hizo un plan. Se planificó. Ella dijo, tal vez yo me he escondido por aquí, que nadie me vea. Voy a tratar de taparme, ponerme una túnica gruesa ahí, que no pueda, a pesar de que estoy débil, a pesar de que no tengo casi fuerza. No importa, yo voy a dar todo el vueltón por ahí a contar que la gente no me vea. Y me voy a tratar de meter en medio de la multitud. A pesar del bochinche, la gente, todo el mundo quiere tocar a Jesús y abrazarlo y besarlo. Pero sin que nadie se dé cuenta que soy yo. Me voy a acercar a Jesús y que Jesús no me vea, porque si Jesús me ve, ay papá, otro rollo más. Así que yo voy a tratar de irme de espaldas y por detrás ahí buscando la manera de tocarlo, sin que él se diera cuenta. Pero quiero llevártela a resaltar algo. Escúchame. Esta mujer sí tenía fe. ¿Sabes por qué yo estoy seguro que tenía fe? Porque la fe la llevó a la acción. Ella se activó, ella dio el paso, ella dice, yo voy a ir, yo voy a hacer mi parte. No importa que no tenga casi fuerza, no importa que la gente si me ve me caiga a piedra, porque la ley era esa. Las mujeres inmundas o las personas inmundas que están enfermos, si le encontraban en el pueblo, la ley era caerle a piedra y matarlo. Así que ella arriesgaba su vida para ir allá. Y no se detenía a pesar de lo difícil que podía hacer. Ella decidió accionar. Así que dile a la persona que tiene cerca, dile, actívate. Lo segundo, la fe ve lo imposible posible. Si hay fe, lo que tú ves imposible, se puede volver posible. Marcos 5, horas 27 y 28, por favor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Mira, hay muchas especulaciones referente a esto.
Que porque el manto, que porque no le tocó una mano, que porque no le tocó el cabello, que porque no le tocó la sandalias, muchas especulaciones. Yo quiero creer en que simplemente tiró la mano, la extendió y lo único que me tocó fue una brisa que pegó y el manto medio se levantó y ella agarró. No sé. Pero ella decía, si tan solo, si lo tocare solamente, aunque sea su manto. O sea, yo me imagino que ella decía, mira, cuota mínima. Yo quiero abrazarlo, yo quiero besarlo, yo quiero que él me ponga la mano encima, yo quiero que él ore por mí. Pero si tan solo, aunque sea lo oso, si aunque sea le toco, aunque sea la uña del dedo chiquito del pie izquierdo, mira, algo tengo que tocarle. Y ella decía, si tan solo tocara el manto. ¿Sabes por qué? Porque en el tiempo antiguo se usaban túnicas. Y en algunos casos, como en Jesús tenía algunos adornos, vamos a decirlo así, que era lo que usaba, como lo que usaba la realeza. Y yo no sé si de repente ella tocó a lo mejor ese hilito que sobresalía del adorno de la túnica de Jesús. No lo sé. Pero escuche esto. Recuerda que Jesús iba pasando, estaba caminando, porque se dirigía a la casa de Jairo para sanar a la hija, orar por la hija. Así que yo me imagino que ella se preguntaba, ¿será que puedo alcanzarlo? Ver el mar de gente que va con ese hombre. Se me hace difícil. ¿Será que puedo llegar hasta donde está él? ¿Será que aunque sea puedo tocar el borde de su manto mientras que él camina? Porque veo que él está ocupado. ¡Ey! Y veo que va con un tipo importante, va con Jairo, con el pastor, con el líder principal ahí. ¿Recuerdan? Había una multitud alrededor de él. Entonces yo me imagino que ella preguntó, ¿pero cómo me acerco con este pocotón de gente? No tengo ni fuerza para batallar, y tú sabes. Usted ha visto cuando hay esa multitud y alguien se reúne y se pone... Es difícil pasar hasta allá. Por la gente, todo el mundo quiere acercarse. Sin embargo, él iba de camino. Recuerda la casa de Jairo, donde había una emergencia por la hija de Jairo. Nótese esto. Jairo, un tipo importante, pero ella no era nadie. No te pierdas esto, que esto te va a bendecir muchísimo. Jairo era un tipo reconocido, admirado, honrado, pero a ella la despreciaban. No te lo pierdas, que todo se pone bueno. Jairo fue y adoró, se postró, se humilló, le rogó a Jesús. Esta mujer ni siquiera le había dado la cara a Jesús. Pero ella tenía fe y se puso en acción. Así que Jesús iba con el tipo importante, pero había una mujer menospreciada, rechazada, abandonada, desahuciada, con una fe tremenda. Y venía a tocar, aunque sea el manto de Jesús, para recibir el milagro. Préstame atención a esto. La situación de Jairo, de su hija, era de vida o muerte. Porque él dice, anda, pon la hija para que viva, porque ya está lista para parir, ya se está muriendo, ya. Lo de ella era solo una enfermedad. Así que aparentemente ella podría seguir viviendo con esa enfermedad a lo mejor 2 años más, 3 años más, 5 años más o 12 años más, no lo sé. Pero la de la hija de Jairo era de vida o muerte, era importantísimo lo de la vida de la hija de Jairo. Lo de ella, o sea,
si nos ponemos a analizar, lo de ella podía esperar. Aló. Pero lo de Jairo era importante. Con un tipo importante. Con un tipo que se postró, que adoró, que se humilló. Así que yo me imagino que Jesús caminaba deprisa para de Jairo. De paso, debido a la condición de esta mujer, que era vergonzoso estar cerca de ella, debido a que ella era ceremonialmente impura por el flujo de sangre constante que tenía, sería condenada si tocaba a Jesús. Ella no podía tocar a nadie, y mucho menos a Jesús. Y aún si tuviera en una multitud que la apretaba, ella querría hacerlo en secreto. ¿Por qué? Porque si sabían que era ella, ¡mira, qué tal inmunda esta! ¡Caiga la piedra! Así que ella iba en secreto. Ella no le pediría abiertamente a Jesús como lo hizo Jairo. Maestro, ven a mi casa, pon la mano sobre mi hija para que sane. Ella no podía hacer eso porque era inmunda, no se podía acercar. Ella no podía pedirle a Jesús que la sanara. Ella abiertamente no se podía postrar delante de Jesús. No podía adorarlo, no podía rogarle. Tenía que ser escondida. Calladito. Pero ella pensaba y decía, por eso es bueno cuando usted y yo declaramos la palabra: si tan solo yo tocara el borde del manto del maestro, yo seré sano. No importa que no lo toque a él, pero aunque sea su vestidura. Aunque no tenemos ninguna evidencia en la Biblia de que Jesús sanó de esta manera antes a alguien, tal vez sí. La Biblia dice que Jesús hizo mucho más milagros, mucho más cosas, pero por lo menos de esta manera solo esta mujer aparece en la Biblia. Al parecer la mujer actuó parcialmente en base a lo que creía. Por eso alabo y glorifico al Señor, porque el Señor me dijo, no, primero tú me vas a hablar del creer. Porque el creer y la fe no es lo mismo. ¿Y yo qué? ¿What? ¿En serio? Pues yo toda la vida he pensado que es lo mismo. No. La fe comienza con el creer, pero mucha gente que cree no tiene fe. Porque la creencia tiene que ver con el conocimiento, con aceptar en la mente de que algo es cierto, sea verdadero o no. Pero la fe tiene que ver con accionarse, con dar pasos, con actuar. Así que esta mujer actuó según lo que creía. Mira, podemos discutir teológicamente muchas cosas. Y pueden ser debatibles y tal vez pueden ser aceptables teológicamente hablando. Pero discúlpeme lo que yo le voy a decir. Claro, el problema es que a veces esto puede ser una luz verde o un plus o un apoyo para que la gente haga, discúlpeme la expresión, lo que le dé la gana. Y ahí tenemos que tener cuidado. Pero hay cosas, escúchame lo que le voy a decir. Hay cosas que tal vez teológicamente a lo mejor no están totalmente alineadas con las cosas del Señor. ¿Por qué yo digo eso? Porque hay cosas bíblicas, hay cosas antibíblicas, pero hay cosas extra bíblicas. ¿Con qué se come eso? Se lo explico rapidito. Hay principios bíblicos que son Dios que nos dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Punto.
Son mandatos del Señor que tenemos que hacer. Ya. Hay cosas antibíblicas. Por ejemplo, Dios nos dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. ¿Está claro? O sea, hay palabra de Dios para cosas que podemos hacer y hay palabra de Dios de cosas que no podemos hacer. Ahí está claro. Bíblica y antibíblica. O sea, a favor de lo que Dios quiere y en contra de lo que Dios quiere. Ya, listo. Ajá. Pero hay cosas que están en el medio. Que Dios no nos dice que lo hagamos, pero tampoco nos dice que no lo hagamos. Esos son los extra bíblicos. Y hay esas cosas donde mucha gente o lo critica como antibíblico o lo apoya como bíblico, y ninguna de las dos cosas son reales. Se le están explotando las cotufas en la cabeza, ¿eh? Sí, ya veo. Escúchame. El asunto está que hay cosas que parecieran que como que Dios no apoya eso porque Dios no lo dice. Es verdad, Dios no lo dice que lo hagamos, pero tampoco lo dice que no lo hagamos. Entonces hay un pequeño detalle. Nosotros tal vez podemos echar mano de algunas cosas para sumar las cosas del reino de Dios, para sumar a las cosas que el Señor procura. Y tal vez, oído, tal vez los elementos de fe de esta mujer tienen muchos errores. Tal vez tiene superstición. Tal vez está equivocada en la forma como lo hizo. ¿Por qué? Porque ella no llegó a adorar a Jesús como lo hizo Jairo. Porque ella no llegó a humillarse delante de Jesús como lo hizo Jairo. Ella no le rogó a Jesús por el milagro como lo hizo Jairo. Pero ella simplemente tenía fe y actuó. Y entonces mi pregunta es, si lo que ella hizo no está alineado con nuestra teología, con lo que creemos que es correcto bíblicamente hablando, ¿por qué recibió el milagro? Se están terminando de explotar las cotufas en la cabeza. Así que ella podía tener errores doctrinales. Así que ella podía ser muy supersticiosa. Así que tal vez ella no actuó de la manera correcta como actuó Jairo. Pero aún así ella creía en el poder de la sanidad de Jesús. Y aunque sea el borde del manto, servía como un punto de contacto para activar esa fe. No es costumbre para mí. Y algunas veces he peleado con el Señor sobre estas cosas. Y le he dicho, Señor, ¿pero por qué me pones a mí a hacer esta broma? En la mayoría de las veces, sobre todo en los tiempos modernos, los últimos tiempos, la mayoría de los profetas que conseguimos por allí son los profetas esos que te profetizan que te vas a ganar la lotería sin jugarla. ¡Aleluya! Y toda la profecía va a ser prosperado, va a ser bendecido, va a tener bastante plata este año, aleluya, deja lo que se mueva. Y todos nos gusta eso, qué bien. Y no es que estoy en contra de eso, no. Si Dios manda una palabra, lo soltamos igualito. Pero Dios me ha dado la oportunidad de hablarle a algunos no muy claros ni muy de bendición. De hecho, algunos Dios me ha dado la oportunidad para decirle, dile que si no arregla su vida, se va a morir. Esas son cosas que, wow. O me ha permitido hacer algunas cosas que tal vez, cuando nos podemos escudriñar las escrituras, dice, bueno, pero ¿por qué hizo esto? Sí. Pero son cosas que a veces Dios hace, que aun cuando no van en contra de su palabra, de lo que Él ha dicho, tampoco hay una palabra que lo favorece o lo anima o lo impulsa para hacerlo. Y ahí tenemos que estar muy equilibrados con estas cosas. Claro que hay muchas cosas que nosotros podemos encontrar de error en la fe de esta mujer.
Sin embargo, su fe estaba en Jesús. No en el proceso de cómo iba a hacer las cosas. Bueno, primero llego, me postro, le adoro, le ruego, le pido, le clamo. Ella simplemente tenía fe. Y ella estaba actuando según lo que creía. Y le voy a decir algo que le va a explotar las cotufas en la cabeza, ¿verdad? Termina de explotar las que le quedan. El objeto de la fe es más importante del proceso, de la calidad o de la teología de la fe. Anóteme eso por ahí, solo voy a repetir. El objeto de la fe es mucho más importante de la calidad del proceso o de la teología de la fe, o sea, de cómo hacerlo. Claro que es importante cómo hacerlo, por supuesto. Es necesario aprenderlo, por supuesto. Pero hay momentos, escúcheme, donde usted y yo no necesitamos ver cuál es el procedimiento, la forma del... Simplemente necesitamos creer y actuar en fe. Así que yo, como teólogo, considero que esta mujer tenía muchos errores doctrinales, teológicos y bíblicos, de cómo hizo las cosas que hizo. Pero ella recibió el milagro. Con todos los errores que tuvo. Así que estas cosas me llaman la atención y me dicen, a veces lo que hay que hacer es actuar. Aun cuando teológicamente de repente tal vez no sea lo mejor, la mejor manera de hacerlo, la forma. ¿Sabe lo que hizo el Señor? El Señor no honró el procedimiento. El Señor honró la fe. El Señor no honró la teología. Claro que necesitamos saber de teología, conocerlo, por supuesto, porque necesitamos estar centrados y alineados con la palabra del Señor. Por supuesto, yo apoyo 100% eso. Pero Dios no honró la teología. Dios no honró el conocimiento. Dios honró la acción y la fe que tenía esta mujer. Por ejemplo, tengo muchos ejemplos, pero le voy a dar uno o dos nada más. Por ejemplo, cuando el caso de Pedro y su sombra. ¿Cómo es esto, pastor? Vaya conmigo a la Biblia, por favor, Hechos capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice así: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y lo ponía en cama y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿La qué? Diga conmigo, la sombra. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritu inmundo. Y escúchame, todos. ¿Cuántos? Todos. Todos eran sanados. ¿Y sabe qué dice las escrituras ahí? Que Pedro no oraba por la gente. Pedro no le ponía las manos. Pedro no agarraba aceite como podemos hacerlo nosotros. Y está bien hacerlo. Y teológicamente es correcto. Como dice la escritura. Si hay alguien enfermo, vengan los ancianos. Úngelo, ponga su mano sobre ellos y el enfermo sanará. Está bien. Pero aquí en Hechos, la sombra de Pedro, ¿me está escuchando? Si el sol estaba de este lado, o sea, se sanaban los que estaban de este lado, por la sombra. Y los que estaban en esto todavía se quedaban enfermos. Cuando regresaba Pedro, a lo mejor era el asunto. La sombra, el sol ya estaba de aquel lado, entonces se sanaban de este lado. ¡Aló! ¡La sombra! Ahora, búscame la teología para decirme tú a mí que la sombra tiene el poder para sanar. Búscamelo.
¿Verdad que no existe? Ja. Pero había alguien, posiblemente, que decían, porque lo dice ahí hecho, que venían en cama por donde iba a pasar Pedro, para ver si por lo menos la sombra por ellos y eran sanados. ¿Aló? Teológicamente, ya va, pero ya va, ¿cómo que una sombra? Ya va, no entiendo. Bueno, pero había alguien que creía que la sombra lo podía sanar. Y eran sanados. Dice las escrituras que todos eran sanados. Pero le tengo otra. Un pañuelo. Ahora no es la sombra, es el pañuelo. Hechos capítulo 19. Esto está bueno, esto está bueno. Hechos 19, capítulo 19, versículos 11 y 12. Dice así. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Ahora no es Pedro, ahora es Pablo. De tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Según esto, se agarraba la pieza de ropa de la persona que estaba enferma. O se llevaba el pañito con que se sacaba Pedro, el sudor, y se lo llevaban al enfermo. Cualquiera que haya sido el método, el pañuelo de Pablo, se la llevaban y se lo ponían al enfermo. O agarraban una prenda del enfermo y lo llevaban donde estaba Pablo. Cualquiera de las dos maneras que haya sido modelo, escúchame, lo importante no que fue si era el pañuelo de Pablo o era el paño del enfermo, no importa, no importa. El asunto es que era un pedazo de trapo. Pero la Biblia dice que las enfermedades se iban de ellos y los que estaban endemoniados eran libres. Explíqueme teológicamente eso. Dale. Base bíblica, teológicamente hablando, eso no es una locura, pero funcionaba. ¿Sabes por qué? Porque había alguien que se accionó en fe y decía, si yo aunque se hagamos el pañuelo de Pablo y se lo llevo allá, este va a ser enfermo. O hagamos la ropa que tiene esta persona y se la llevo a Pablo y aunque sea Pablo pase, algo va a hacer, algo va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios honra el objeto de la fe. Dios honra la fe. ¿Aló? Con esto no te estoy diciendo que vas a empezar a agarrar el pañuelo mío para que te lo lleve y la gente sea sana. No me dejes sin pañuelo, por favor. Pero escúchame lo que te voy a decir. No se trata del pañuelo. No se trata de la camisa del enfermo. Se trata de la fe y de la acción de la gente que activa la fe. De eso se trata. Y aun cuando teológicamente pareciera que la cosa no encajara, porque teológicamente eso no es viable, o eso no es aceptable, o eso no es de repente, oye, Dios no lo dijo, pero había gente que recibía sanidad, había gente que recibió el milagro porque accionó su fe, dio paso, creyendo en eso, diciendo, si aunque sea yo me llevo el pañuelo del pastor, yo sé que esa gente va a recibir sanidad. Y escúchame, aunque usted no me lo crea, he escuchado testimonios referentes a eso. Que gente ha tocado el pañuelo. Yo, particularmente, no lo critico, pero yo no lo haría. O por lo menos, a menos que Dios me mande, pero
Gente que se quita la chaqueta o la camisa y empieza a darle chaquetazo a la gente. ¡Ay, recibe! No, yo... A menos que Dios me mande, si Dios me manda tengo que chaquetear a todo el mundo. Tengo opción. Aunque son envillados. Pero hay gente que lo hace. Yo no lo critico, yo, bueno, está bien, dale, yo no tengo problema con eso. Porque no se trata, si soy yo, por ejemplo, no se trata de yo quitarme la chaqueta y que le el chaquetazo a la gente para que la gente reciba la unción. Yo recuerdo un pastor, no me acuerdo cómo que se llama él, el que oró por el pastor, por el papá del pastor Enrique. ¿Sabe qué hizo ese hombre? El hombre estaba enfermo. Había tenido un ACV, era. Medio cuerpo paralizado, una cuestión, una broma ahí, situación difícil. Y uno de esos días, ese hombre fue allá, porque estaba este pastor predicando. ¿Sabes qué hizo este pastor? Es que se quitó la corbata y se la puso. ¿Tú no te acuerdas de eso? Se quitó la corbata él y se la puso. Y él le dijo, recibe la unción ahora. Y el hombre fue sano. Y el tiempo que Dios determinó que viviera en esta tierra, vivió fino. Le dio la corbata. Entonces le llamamos la corbata de la unción. ¿Por qué te digo esto? Porque así como esta mujer, que no hizo el procedimiento tal vez correcto, bíblico, teológico, establecido por Dios, esta mujer simplemente creía en algo y actuó en fe, dio paso, se accionó para hacer conforme a lo que creía para recibir su milagro. Y lo asombroso de esto es que así que nada hizo parar a esta mujer. Estaba determinada. No estaba dispuesta a aceptar su enfermedad como algo permanente. Pero hay gente que lamentablemente hace eso. Bueno, recuerdo a aquella mujer, ya partió con el Señor ya. Si Dios permite que yo viva así, ¿yo qué? ¿What? ¿Cómo que Dios quiere que tú estés así? No. A mí véngame con otro cuento, pero no con eso yo. Dios no quiere que tú estés enfermo, ¿me estás escuchando? Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte. El problema somos tú y yo. Lo tercero que quiero decirte hoy, la fe logra su propósito. Cuando hay fe, logra el propósito. Marcos 5:29. Dice, y enseguida la fuente de su sangre, o sea, el derramamiento de sangre, o sea, el flujo de sangre, o sea, la menstruación constante, se paró. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella situación. De acuerdo con la manera de pensar de aquellos días, cuando esta mujer impura tocó a Jesús, esto lo haría él impuro. Porque según las leyes, y aquí vamos con otro problema doctrinal, o no doctrinal, con otro problema de la aplicación bíblica de una manera incorrecta. Según la ley, a esta mujer haber tocado el borde, aunque sea, del manto de Jesús, Jesús tendría que ser impuro ahora, porque eso estaba en la ley. ¿Verdad que sí? Si alguien impuro tocaba a alguien sano, esa persona sana era impuro ahora. Porque eso estaba establecido en la ley. ¿En cuál ley? En la ley que el mismo Dios le dio a Moisés para establecerlo en su pueblo. ¡Bum! Se siguen explotando las cotufas. Exactamente, porque si esta mujer estaba contaminada, lo contaminó él por tocarlo. Había una ley que no podía tocar cosas impuras, que no sé qué, no, ok. Así que, según las leyes, Jesús era impuro entonces. Pero el asunto está aquí, que Jesús, aun cuando era 100% hombre,
también era 100% Dios. Aló. Debido a la naturaleza de Jesús y el poder de Dios, eso no fue como ocurrió. Jamás Jesús se pudo contaminar. ¿Me está escuchando? De hecho, bíblicamente hablando, la única manera donde Jesús, si pudiéramos decirle ese término de contaminación, ¿cuándo se contaminó? Cuando murió en la cruz de Calvario por ti y por mí, que absorbió todos nuestros pecados. Dice, se contaminó. Así que cuando ella tocó su manto, oído, no te pierdas esto. No fue que ella le pasó su enfermedad o su impureza a él. O sea, ella lo hizo impuro a él. Fue totalmente al contrario. Cuando ella tocó el manto de Jesús, ella fue hecha pura. Porque te lo voy a explicar más básicamente para que me lo entiendan. Según la física o la química, aquí tenemos una estudiante de bioanálisis, ella conoce un poquito de química, está estudiando bastante química. Un componente químico o una sustancia química más fuerte que otra siempre va a predominar por encima de aquella. No sé, de repente un ácido, de repente, ¿qué más término? Hija, ¿dónde te fuiste? Básico, lo que sea, según la base, el componente X. Siempre va a haber uno que va a predominar por encima del otro. ¿Por qué? Porque es más fuerte, tiene mayor componente, es más duro, qué sé yo. No sé cuáles serían los términos técnicos que sería. Así que esta mujer impura, al tocar a Jesús, no hizo impuro a Jesús. Fue al contrario, cuando ella tocó a Jesús, ella se hizo pura. Porque Jesús es predominante, está por encima de cualquiera de nosotros. ¡Wow! Ella que estaba enferma, no enfermó a Jesús, al contrario, ella tocó al que estaba sano y recibió sanidad. Ella que estaba sucia, corrompida, tocó al santo y no corrompió al que estaba santo, al contrario, ella recibió la santidad. Oh, aleluya. Y eso pasa con cada uno de nosotros. Cuando usted y yo nos acercamos a Jesús, recibimos lo que es Jesús, lo que es Él, lo que tiene Él. Cuando venimos a Jesús con nuestro pecado, escúchame, y se lo dejamos a Él, Él no se vuelve un pecador. Cuando le entregamos la enfermedad, Él no se enferma. Cuando le entregamos nuestras situaciones difíciles, Él no se pone difícil. Cuando le entregamos nuestra necesidad, nuestra miseria o pobreza, Él no se vuelve pobre. Es totalmente al contrario. Nosotros le damos lo que tenemos, pero Él nos da lo que Él tiene. ¿Aló? Si usted ya le entregamos el pecado a Jesús, Jesús no se vuelve un pecador, ¿verdad que no? Nos hace limpio a nosotros, nos purifica, nos santifica. Porque Él es mayor, tiene mayor esencia y sustancia. Porque Él es Dios. Usted y yo venimos destrozados, enfermos, desahuciados, con problemas. Y Jesús no se vuelve enfermo, ni desahuciado, ni con problemas, no. Él lo recibe, pero Él no entrega de lo que es Él. Esta mujer venció todos los obstáculos. Y el poder de Jesús la sanó. ¿Sabes cuál es tu problema y mi problema? Que cuando vemos los obstáculos nos frenamos. No avanzamos. No damos el paso de fe. No seguimos creyendo. No seguimos actuando. Si decimos, bueno, yo creo que hasta aquí nos trajo el ruido, ya aquí no vamos a poder hacer más nada. Ella sintió ese toque en su cuerpo.
ella sintió la sanidad en su cuerpo porque lo había declarado, y más que una declaración, ella había actuado en fe que sería liberada de su enfermedad. Lo tremendo de esto es que yo me imagino que ella tocó el manto, recibió la sanidad y yo digo, claro, porque llegó que nadie se diera cuenta, todo el mundo la conocía, sabía que ella era la impura. Yo me voy calladita, caleta, que nadie me vea. Ya yo recibí mi sanidad, yo me voy. Pero Jesús no solamente quería sanar su cuerpo, Jesús quería sanar su corazón también, sus emociones, sus sentimientos. Y sobre todo quería salvar su alma, su espíritu. Número 4. Tenemos que dejar que Dios obre como Él quiere. Y ese es uno de nuestros problemas. No, Señor, yo quiero que tú hagas esto así, pues hagas esto aquí así, pongo los más acá, después cuadres aquí y después hagas tal cosa. Porque así, lógicamente, el conocimiento teológico, así es que tú tienes que actuar. No, papá, no. Tienes que dejar que el Señor obre como Él quiere, como Él le parezca. Marcos capítulo 5, versículo 30, la primera parte del versículo. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, se detuvo. Nótese, recuerda que Jesús iba caminando con Jairo, el importante, el tipo importante, el honrado, el reconocido, porque era una situación de vida o muerte. Estaba la hija enferma, se estaba muriendo. Le dijo, no, tengo que ir para allá para que la niña no se muera. Yo voy para allá. Iba caminando, esta mujer lo toca y Jesús dice, ya va. Porque Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido, se detuvo. Jesús iba caminando y dijo, ya va. Aguántese aquí. Oído. No te pierdas esto, que esto se pone mejor. Jesús paró la marcha de emergencia para atender el caso de importancia del tipo importante de la iglesia. Ojalá que se te revele esto el día de hoy. ¿A quién le importaba la salud de esa mujer? ¿A nadie? ¿A ella nada más? Ah, pero la hija del pastor, la hija del líder, la hija del sacerdote, la hija de allá, del principal de la iglesia, de la sinagoga, a ese sí le importa a todo el mundo. Es la hija del pastor, es la hija del líder, es la hija del fulanito de tal, caramba, se está muriendo. A ese sí era importante. La gente estaba enfocada en la hija de Jairo, pero en el nombre de esta mujer que ni siquiera sé cómo se llama. Porque ni siquiera era una nadie. Era alguien sin importancia. Era alguien no relevante. Desconocida. Y quien la conocía le decía, esa es la impura, la inmunda, cuidado, no te la acerques. Aló. Pero el otro tipo, Jairo no. Jairo sí es el tipo importante, el tipo reconocido, el tipo honrado, y es la hija del tipo. Así que hay que ir para allá. Pero Jesús iba, y cuando sintió que poder salir de él, se detuvo. Yo le dije, ya va. Mira, pana, explícame teológicamente, después que el tipo se postró, le adoró, se humilló, le rogó, y Jesús decidió ir para allá, Jesús se detiene, ya va. Aguántense ahí. Eso revienta toda la teología, yo. Jesús paró la marcha para atender un caso que parecía más importante que cualquier otro. ¿A quién le importaba esa mujer? A nadie. Pero la hija del principal de la sinagoga era mucho más importante, era relevante. Sería interesante saber exactamente qué significa el poder que había salido de él. De hecho, como te dije hace un momento, no hay otra palabra o otro texto parecido a esto de que dice que poder salió de él. Hay algo, una unción ahí, hubo algo. Esta
es la única sanidad o milagro en el ministerio de Jesús de esta manera. Algo se desprendió. O de cualquier otro texto en la Biblia. No hay. No existe. Y por eso de tantos milagros que pudo haber habido, para dar un ejemplo acerca de la fe, yo vi este como anillo al dedo. Ahora escúcheme esto. De cualquier otra cosa que se menciona esta idea en la Biblia, no hay, solo esta mujer. Poder salió de Jesús. Dunami. Power. De cualquier otra sanidad en el ministerio de Jesús nos da la idea de que poder de sanidad de Dios era comunicado por surgimiento de un poder notable fluyendo a través de Jesús hacia alguien más. Ni siquiera a través de su discípulo. No, salió poder. No. Solamente en esta mujer hay esta expresión en la Biblia que dice que algo salió de Jesús. Pero en esta ocasión, algo como eso sucedió. Y aun cuando no sabemos en realidad qué fue lo que sucedió, hay poder, hermano. Pero nosotros podemos determinar cómo el Señor opera, como tampoco podemos limitar su obra. Así que hay veces que poder puede salir de nosotros para sanar a alguien y a veces que no sale nada, pero Dios hace el milagro igual. Porque Dios opera como a Él le place. Lo he dicho en varias ocasiones. Dios nos ha dado la oportunidad de experimentar diferentes maneras de unción. Ha habido escarcha de oro en la iglesia, de plata. Algunos parecían como diamantes porque eran más brillantes de lo normal. Olores, fruta de perfumes, aceite. De tanta forma, de tal manera. Pero hay a veces que no pasa nada o tú no ves nada visible, palpable, no hay nada. Pero Dios igualito sigue obrando. Porque Él se manifiesta como Él quiere. Tu trabajo y mi trabajo es tener fe, es actuar en fe. Como Él se manifiesta después, allá Él. El problema es que usted y yo queremos encajonar a Dios. No, Señor, que hoy hay una unción de aceite. No, que hoy hay una unción de escarcha de oro, de plata. Ya va, pero es que Él hace como Él quiere. Te lo ves, así para que me lo entiendan. Él hace como Él le da la gana. Número 5. Nadie se convirtió en alguien. Marcos 5:30, la parte B al 32. Dice así. Jesús, después que habló, que se detuvo, dice: ¿quién ha tocado mi vestido? Ah, ¿será que Jesús no sabía quién era? Claro que lo sabía. Pero Él hace la pregunta: ¿quién ha tocado mi vestido? Y de paso sus discípulos le dijeron: maestro, ya va, ¿de qué estás hablando tú? ¿Tú no estás viendo la multitud que te aprieta y tú dices quién me ha tocado? Si todo el mundo te está abrazando, te está manoseando, te está agarrando, te está apretando, te está besando, ¿cómo es eso que quién te tocó? No entiendo. Pero Él miraba alrededor para ver quién lo había hecho esto. A los ojos de la multitud, esta mujer era nadie. Pero para Jesús, ella era alguien. Jesús no se enojó con la mujer por haberlo tocado porque ella era impura. Y según las leyes terrenales, según la ley del mismo Dios había establecido a Moisés para su pueblo, él empezaba a ser impuro. Y a Jesús no le molestaba eso, no le incomodaba eso. Jesús sabía que lo había hecho, pero aún así se detuvo y preguntó: ¿quién había sabido? ¿Quién había sido? Pero no para ver quién era, porque él ya sabía que era la mujer.
Él se detuvo y preguntó para enseñar algo acerca de la fe. Escúcheme, aunque la mujer sanó en el mismo momento en que lo tocó, Jesús le dijo que su fe la había sanado. Fe verdadera significa acción. La fe que se pone en acción. Pero la fe que no se pone en acción no es fe. Es solamente una creencia. Pero cuando se activa, cuando se acciona, cuando tú haces algo creyendo o aceptando en lo que crees, entonces eso sí es fe. Y hay una gran diferencia entre los que están allí accidentalmente, rozan, empujan, aprietan, besan, abrazan a Jesús, y a los que lo tocan con el anhelo de recibir el milagro. Oído, préstame atención a esto, no te lo pierdas. Porque usted está aquí en esta mañana, o usted me ve por las redes sociales y simplemente está ahí por estar. Y entonces usted va a ser como los que rozan, empujan, aprietan, abrazan, pero no reciben nada. Pero si usted está ahí esperando recibir una palabra de parte del Señor para tu milagro, entonces tú recibes el milagro. Amén. ¿Sabes por qué? Porque ahí en ese pocotón de gente había un pocotón de gente apretando y abrazando y besando a Jesús, ¿verdad que sí? Pero solo una recibió el milagro. Porque ella actuó con fe. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce las intenciones del corazón del ser humano y Él sabe con qué actitud se acercan a Él. Aló. Y yo puedo hacer una oración aquí, oh Padre eterno, hoy vengo delante de ti, me postro delante de tu presencia, humillado. Pero Dios sabe si en realidad yo estoy contento humillado o estoy haciendo un show. Amén. Dios conoce la actitud. Dios conoce la intención del corazón. Y muchos se acercaban, muchos lo apretaban, muchos lo abrazaban, muchos lo tocaban, pero solo una recibió el milagro. Número 6. Recibiendo libertad de los temores ocultos. Marcos 5:33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¡Ah! Después que ella recibió el milagro, aquí otra vez golpeando lo que algunos teólogos quieren establecer como lo único, lo verdadero, lo sublime, lo exacto, lo perfecto, así que tiene que ser y no puede haber otra forma. ¡Pum! Ella se postró a Jesús después que recibió el milagro, no antes. Lo correcto es que usted y yo nos postremos antes de recibir el milagro. Sí, eso es lo correcto. Y ahí es donde explota la cotufa en la cabeza de cada uno de nosotros. Pero ella no se postró, ella no la adoró, ella simplemente actuó en fe creyendo que recibiría el milagro. Y lo recibió. Y después que recibió el milagro fue que se postró. ¡Wow! Esta mujer no sabía cuál era el propósito de la pregunta de Jesús. Un miedo grande pudo haberle llenado su mente. Y si digo que soy yo y me caen a piedra, pues ya saben que soy la inmunda, yo soy. Pero su plan secreto de recibir la sanidad sin que nadie se diera cuenta podía costarle la vida. Porque si se enteraban que ella era la inmunda, le iban a caer a piedra. Después de haber sanado, de haber sido sanada. Ser inmunda por su enfermedad y atreverse a tocar a un maestro, a un rabí, era una falta muy seria. Pero Jesús hizo que ella pasara por todo esto, aunque él sabía quién era ella, sabía que era ella la que había recibido el milagro, y ella sabía quién era él y qué había sucedido. Para algunos pareciera que su único propósito tal vez era avergonzar a la pobre mujer delante de los demás. Pero para nada Jesús quería hacer eso. Jesús quería cumplir un propósito para enseñar una tremenda lección para nosotros el día de hoy.
Jesús lo hizo también para que ella supiera que ella ahora era sana, era digna y estaba lista para seguir con su vida. Claro que Marcos nos dice que ella sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pero esta mujer era como cualquier otra persona. Tal vez ella pronto empezaría a dudar y a temer y preguntándose, oye, ¿de verdad que estoy sana? ¿De verdad? Ella se preguntaba tal vez, oye, ¿será que no nos va a afectar? Recuerdo una oportunidad de una mujer que llegó aquí a nuestra congregación. Ella está ahora fuera del país. Y ella recibió sanidad acá. Y ella, ese día llovió, como en los tiempos de ahora, que es tiempo de lluvia. En la noche llovió. Y no sabía que había recibido sanidad. Hasta después que estaba haciendo bastante frío, porque cuando hacía frío le dolían los huesos, porque tenía ostrosis degenerativa. Y ella decía, oye, no me duelen los huesos, no me duele nada, y está haciendo frío. Y ahí fue que se dio cuenta que había recibido un milagro. ¿Aló? Pero ella, al ser descubierta, vino temblando debido a la intensidad del miedo que tenía. Pero hizo algo extraordinario. ¿Sabe qué hizo? Se postró a los pies de Jesús. Esto indica la actitud humilde de reconocimiento de su falta. Oído, por eso yo decía en estos días atrás, nosotros tenemos costumbre de hacer una oración de fe a la gente, porque ya hemos aprendido más o menos ese patrón, ¿no? Bueno, Señor Jesús, yo me arrepiento de mi pecado, y está bien, está correcto, excelente eso. Pero a veces hay momentos donde no hay tiempo ni siquiera hacer una oración, solamente que la gente reconozca, punto. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Reconoció, se postró. Ella declaró todo lo que había hecho. Bueno, Jesús, lo que pasa es que tú sabes, yo estaba por allá enferma, que no sé qué broma, qué tal, y estaba muriendo, 12 años, un poco de ese tipo, metiéndome manos de cibaste, que me tienen ya loca, en fe cada vez estaba peor, todo enfermo, todo desechado, y no sé qué, yo dije, bueno, si tan solo que le tocó el borde, yo vine y lo toqué, y se recibió la sanidad. De hecho, el cuento, le contó su historia. Lo hizo con sinceridad de corazón y disposición de aceptar la responsabilidad de sus acciones. Sí, ahora le venía una sentencia de muerte, según la ley de Moisés. Ella estaba dispuesta a aceptarla. Bueno, si me van a matar, pero me van a matar sana ahora. Recibí la sanidad. Pero escrito está, Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así que cuando usted y yo venimos con un corazón contrito y humillado de verdad, el Señor no lo desprecia. Y número 7, el toque divino restaura nuestra identidad. Marcos 5:34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Nótese que no le dijo sana, le dijo salva. Ve en paz. Aquí se le recuerda de su enfermedad y queda sana de tu azote. Porque la intención de Jesús, lo principal era la salvación de su alma. Lo de la sanidad era secundario, pero ya recibió la sanidad. Pero a Jesús le interesaba más la salvación de su alma. Cuando ella se postra, que lo reconoce como Señor, le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Esta expresión es una declaración que hace un padre. Esta expresión que Jesús hizo, hija, tu fe te ha hecho salva, es una declaración que hace un padre. Ahora, lo que antes no era nadie, la despreciada, la humillada, la impura, la inmunda, ahora era hija de Dios. ¡Wow! Y Jesús quería
no solamente sanar su cuerpo, sino sanar su alma, salvarla. Que no se sintiera más como inferior a los demás, porque ahora ella también era hija. Aló. Y no importa el título que nosotros hayamos tenido en el mundo, el delincuente, el malandro, el asesino, qué sé yo, el desgraciado, importa lo que somos ahora, somos hijos. Ahora ella ya no tenía que venir por detrás escondida a Jesús. Aló. Ahora ella podía verlo de frente, porque ahora ella es hija. Ojalá que se te revele el día de hoy. Y de paso el Señor le dijo, ten paz. Esto indica la sanidad tanto física como emocional, como el alma, como el espíritu. Es de calidad permanente y es para siempre. No te preocupes más por la situación que estás viviendo. Es una paz perfecta y sin límite. Y es lo que Dios me dijo que te dijera. Si tú crees, si tú actúas en fe, das el paso de fe, acciona, no vas a tener límite en tu vida. Hoy saldrás de aquí en paz. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Escúchame esto. Al igual que esta mujer, muchos vienen a Cristo por alguna enfermedad, algún problema, una crisis en la familia, la finanza. Pero si tocan a Dios, lo buscan con desesperación, no solamente encuentran la solución por el problema que llegaron, sino que encuentran una relación con el cual llegar, sino que encuentran una relación permanente con el Señor y los eleva a la posición de que antes estaban. Restauran, bendice y son prosperados y bendecidos. Amén. Pasan a ser parte de la familia de Dios y empiezan a vivir en un lugar privilegiado, donde son instrumentos del amor y las bendiciones de Dios, donde el mismo Señor camina contigo, te dirige, te guarda, te aconseja, te ayuda, te socorre, te fortalece, te levanta el ánimo cuando lo pierdes y te da la fe para seguir adelante. De manera que puede ir de triunfo en triunfo, de poder en poder y de gloria en gloria. Te voy a dar una perla de sabiduría el día de hoy. Escúcheme esto. Tú y yo tenemos una parte importante que hacer. Un paso que debemos dar. Y no te estoy hablando solamente de nosotros recibir la sanidad, recibir los milagros, la provisión divina o qué sé yo. Sino que todas estas bendiciones están a nuestra disposición, pero no las recibiremos hasta que no pongamos nuestra fe en acción y nos determinemos a tocar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el Señor necesita ver más que nuestra teología, nuestra fe. Amén. ¿Es necesaria la teología? Sí, yo siempre he dicho, para mantenernos firmes, equilibrados, centrados, por supuesto. El conocimiento acerca de Dios es necesario, es la teología. El conocimiento acerca de las cosas del Señor es indispensable, por supuesto que sí. Pero esta mujer no era teóloga, esta mujer era impura. Y como le dije hace un momento, yo puedo cuestionar y podemos cuestionar mucho la actitud, la forma, la manera como hizo para recibir el milagro. Pero lo recibió. Y para la mujer, lo más importante de todo, como pasé con aquel hombre, cuando los escribas, los fariseos le empezaron a reclamar y dicen, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué tú vas a decir que es Jesús? Bueno, yo no sé quién es él, yo no sé si el tipo es un loco, yo no sé si el tipo es un impuro, yo no sé si el tipo es un desgraciado, no lo sé, pero yo sé que me sanó, eso es lo que yo puedo decir, me sanó y punto. Así que yo creo en él. Aló. Y que podamos ser instrumento de Dios para que otros sean salvos, sanados, restaurados. ¿Cuánto lo creen? Amén. Levanta tus manos al cielo por un momento. Señor, ayúdanos. Porque muchas veces fallamos, nos equivocamos en la manera de cómo hacer las cosas.
Y aun cuando es correcto y es bueno hacer las cosas teológicamente probadas, aceptables, alineadas con tu palabra, a veces hay cosas que lo que necesitamos es actuar en fe solamente. Creer en que tú puedes hacer algo. Creer en que tú puedes bendecirnos, hacer el milagro de sanidad. Hoy, Señor, creo que tú estás sanando personas enfermas, las que están acá o las que nos ven por las redes sociales. Hoy yo creo que tú puedes traer una provisión sobrenatural. Y hoy yo creo que tú puedes hacer milagros en su vida para que ellos te reconozcan, te adoren, te glorifiquen y te sirvan el resto de su vida en esta tierra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, levanta tus manos y